En este segmento de Entrevista Venevisión vamos a conversar con María Montoya, abogada especialista en Derecho Migratorio. Con ella vamos a analizar este fenómeno que afecta a la sociedad venezolana. ¿Cómo evaluaría en este momento la migración de los venezolanos? ¿Se mantiene igual, ha decrecido o ha aumentado? La verdad es que la migración de los venezolanos, el número no es estático. Siempre se moviliza y lamentablemente no va en decrecimiento, sino todo lo contrario. Sin embargo, el número, digamos que ha fluido en un mismo nivel. No ha habido un número alarmante o que supere en gran cantidad a lo que hemos visto en los meses anteriores a este. ¿Cuántos venezolanos hay actualmente en el extranjero? Según la ACNUR y la Organización Internacional para Migrantes, 7.8 millones de venezolanos. Seguramente para este momento quizás ya podríamos estar cerca de los 8 millones. ¿Cuáles son los países que tienen mayor cantidad de connacionales viviendo en sus territorios? Por la cercanía fronteriza, en principio Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile. En España también hay una comunidad grande de venezolanos y República Dominicana. ¿Y cómo es esa distribución en estos países? Colombia tiene 2.4 millones de venezolanos dentro de sus territorios. Aproximadamente 500.000 de esas personas están en situación irregular y para eso recientemente se ha estado modificando y ampliando en materia de regulación migratoria algunos beneficios y digamos que estructuras jurídicas que permitan la inserción de estas personas que están irregularmente. En República Dominicana hay cerca de 500.000, en Brasil, en República Dominicana hay 124.000 y en Brasil 500.000. ¿Y en Perú, por ejemplo, o en Chile? En Ecuador 144.000 y en Chile 200.000, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la edad promedio de los migrantes venezolanos? Fíjate, esa edad ha ido variando con el tiempo. En el entendido que la migración venezolana también ha ido variando la forma en la que se hace. Han pasado desde la inmigración planificada y organizada, donde podían elegir el país al cual emigrar porque tenían una propuesta de trabajo o porque era una migración educativa pretendiendo ir a estudiar una carrera o estudios de segundo o tercer nivel. Y luego lo que hemos visto los últimos 3, 4 años, que ya esta migración ha cambiado no solo de la selección del país, sino también la forma de hacerlo y la edad. Si hablamos de esta migración donde podían elegir el país al cual irse a vivir, hablábamos de personas entre 18 y 54 años inclusive. Hoy en día vemos que esta última movilización comprende una edad entre 18 y 25 años, donde la mayoría son hombres. Esto lo que nos dice sin duda, quizás, es que la juventud toma la decisión migratoria, que además es personalísima, que no hay una incidencia o una afectación en cuanto a cómo decido yo cuando la decisión está tomada, pero digamos que la gente joven tiene menos probabilidad de cometer un error dentro de su propio juicio al emigrar, porque sienten que si no tienen ataduras en su país de origen, no tienen nada que perder. ¿Cómo es la política migratoria de Colombia hacia los venezolanos en este momento? A ver, si bien es cierto que Colombia había sido un faro en cuanto al tema de la xenofobia con respecto a los migrantes venezolanos, y no es porque lo diga yo, así lo hemos visto en declaraciones inclusive de personalidades como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde decía que el índice de criminalidad de Bogotá era a causa de los venezolanos. Para ese momento, cuando se hizo un estudio a fondo, representaban apenas el 1% y ella tuvo que dar una disculpa pública por mandato de un tribunal. Punto y aparte de esto, aunque el gobierno del presidente Petro no haya sido muy proclive a la migración de los venezolanos o a la aceptación de los migrantes, también es cierto que recientemente ellos han contemplado la flexibilización de sus normas o digamos que de la estructura de la regularización migratoria, de manera tal que puedan entonces los venezolanos, como ya comentaba en un principio, que cerca de 500.000 estaban de manera irregular en este país, resulta que muchos son niños menores de edad que están a cargo de cuidadores. Entonces ahora hay una figura jurídica
que va a permitir que estos cuidadores se regularicen para que en consecuencia también todos estos niños lo hagan y puedan acceder a servicios básicos o a necesidades básicas, a cubrir necesidades básicas como son la educación y la salud. En el caso de los cuidadores, permitirles ingresar, accesar a lo que es el sistema laboral y poder tener y percibir además un salario digno por el trabajo que hagan. En este momento hay una apertura inclusive, no solo de Colombia, sino también de República Dominicana, al aceptar los pasaportes vencidos para hacer esta regulación de la que estoy hablando. El gobierno de los Estados Unidos suspendió temporalmente el parol humanitario que otorgaba a 4 nacionalidades. ¿Qué fue lo que ocurrió allí y cómo afecta a los migrantes venezolanos o a quienes querían emigrar? Fíjate, no hay una suspensión del parol como tal, no existe que la figura haya sido suspendida. Sí, siempre entendemos que todos los estados son soberanos y pudiera el gobierno americano decidir en cualquier momento suspenderlo, ya que no tiene fecha de fin como sí lo tiene el TPS, que eventualmente aumenta en el plazo. ¿Qué ha pasado con el parol? A causa de la utilización incluso de nombres y números de Social Security, como el número de seguro social de algunas personas lo han estado utilizando, pero de personas fallecidas, para que éstas hagan la solicitud como patrocinantes de alguna de las personas que están bajo la calificación de beneficiarios del parol humanitario, que son 4 nacionalidades, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. ¿Qué sucede y qué es lo que está suspendido de momento dentro de la evaluación de cada caso? El permiso de viaje o la emisión del permiso de viaje que permite que el beneficiario del parol pueda llegar a Estados Unidos por avión y que evite las rutas no autorizadas, inclusive que ponen en peligro su vida, como es utilizar el tapón de Darién. Esta información salió a la luz hace 2 semanas, es una información que está en estudio. De hecho, UCSIS y el Departamento de Defensa de Estados Unidos están evaluando la calidad del patrocinante, si efectivamente estas personas que se están ofreciendo para llevarse a cualquiera de estas personas de estas 4 nacionalidades cumplen con la parte económica, cumplen con que no tengan ningún tipo de, digamos, impedimento legal para poder ellos ser patrocinantes de una persona, y vemos que hay fraude en algunos casos, pero hay que ser bien responsables en decir que esto no atañe al migrante como tal, a la persona que está siendo solicitada, sino el que está en Estados Unidos, que quiere de alguna forma estafar el sistema utilizando, como por ejemplificar, un número de cédula de una persona que ya falleció o falsear estados financieros y otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los países más abiertos a la migración venezolana o a la migración en general? A ver, si hablamos de los venezolanos, Argentina ha tenido una gran apertura en recibir a los venezolanos, tan es así que en 5 o 6 años se pueden naturalizar como ciudadanos argentinos, cumpliendo por supuesto que la serie de requisitos y todo lo que tienen que hacer dentro de lo que es la regularización migratoria. Colombia, por la cercanía, te diría que más allá de la apertura es que no nos solicitan visa para entrar. Todo el bloque de Latinoamérica y Centroamérica solicita visa de turista al venezolano para entrar a sus países, y eso en sí mismo para el migrante en busca de una nueva oportunidad de vida representa quizás un impedimento. ¿Cuál es la situación de los menores de edad que migran a través de las fronteras, su situación legal? Fíjate, debo decir categóricamente, respetando a todas las personas que deciden emigrar, porque muchas son madres solteras que quieren es buscar un mejor porvenir para sus hijos. Es irresponsable sacar a un niño del país sin su acta de nacimiento, si es un bebé, por ejemplo. Si es un niño de 9 años, es irresponsable sacarlo del país sin la cédula de identidad, cuando menos, por lo menos debe tener su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque cuando sacan a un niño de Venezuela sin su cédula de identidad, entendiendo, repito, que estoy hablando de niños de 9 años o más de 9 años, la cédula de identidad solamente se tramita dentro de Venezuela, no en otros países, no en sedes consulares, porque para hacer el trámite de la cedulación por primera vez, la madre o el padre que asista a la sede de SAIME a hacer este trámite debe presentar el acta de nacimiento del niño, el acta de nacimiento de los padres y sus cédulas, y hay un fiscal del CNE que asiste
a validar, o del registro civil que asiste a validar que los datos son correctos, es decir, que los padres de ese niño son quienes dicen ser según la documentación que presentan. Esa figura de ese fiscal del registro civil no existe en las sedes consulares. En consecuencia, la cédula solamente se tramita en Venezuela. Imaginémonos el problema que genera esto para el país receptor de estos migrantes a nivel de identificación, cómo hacer con un niño o con una persona que no tenga ni siquiera cédula de identidad, a la cual no se le puede hacer un trámite de pasaporte, una solicitud de pasaporte. Queda entonces de manos de ese Estado receptor la responsabilidad de generar mecanismos para poder regularizarlos. Quedan en un estatus legal incierto, es la palabra, no me gusta utilizar, es que quedan en un limbo legal, no, el estatus legal es incierto y va a depender mucho también del país que los reciba y verificar qué mecanismos tienen ellos para poder acreditar identificación a una persona que llega a su país sin ningún tipo de ella. Gracias por habernos acompañado. Siempre la orden. María Montoya, abogada especialista en Derecho Migratorio. Gracias por habernos acompañado. Más adelante, siga bien informado con Noticias Venevisión.